Código Civil. Libro cuarto. De las obligaciones y contratos. Título 1. De las obligaciones. Capítulo 1. Disposiciones generales. Capítulo 2. De la naturaleza y efecto de las obligaciones. Capítulo 3. De las diversas especies de obligaciones. Sección primera de las obligaciones puras y de las condicionales. Sección segunda de las obligaciones a plazo. Sección tercera de las obligaciones alternativas. Sección cuarta de las obligaciones mancomunadas y de las solidarias. Sección quinta de las obligaciones divisibles y de las indivisibles. Sección sexta de las obligaciones con cláusula penal. Capítulo 4. De la extinción de las obligaciones. Sección primera del pago. De la imputación de pagos. Del pago por cesión de bienes. Del ofrecimiento del pago y de la consignación. Sección segunda de la pérdida de la cosa debida. Sección tercera de la condonación de la deuda. Sección cuarta de la confusión de derechos. Sección quinta de la compensación. Sección sexta de la novación. Capítulo 5. De la prueba de las obligaciones. Disposiciones generales. Sección primera de los documentos públicos. De los documentos privados. Sección segunda de la confesión. Título 2. De los contratos. Capítulo 1. Disposiciones generales. Capítulo 2. De los requisitos esenciales para la validez de los contratos. Sección primera del consentimiento. Sección segunda del objeto de los contratos. Sección tercera de la causa de los contratos. Capítulo 3. De la eficacia de los contratos. Capítulo 4. De la interpretación de los contratos. Capítulo 5. De la rescisión de los contratos. Capítulo 6. De la nulidad de los contratos. Título 3. Del régimen económico matrimonial. Capítulo 1. Disposiciones generales. Capítulo 2. De las capitulaciones matrimoniales. Capítulo 3. De las donaciones por razón de matrimonio. Capítulo 4. De la sociedad de gananciales. Sección primera. Disposiciones generales. Sección segunda. De los bienes privativos y comunes. Sección tercera. De las cargas y obligaciones de la sociedad de gananciales. Sección cuarta. De la administración de la sociedad de gananciales. Sección quinta. De la disolución y liquidación de la sociedad de gananciales. Capítulo 5. Del régimen de participación. Capítulo 6. Del régimen de separación de bienes. Título 4. Del contrato de compra y venta. Capítulo 1. De la naturaleza y forma de este contrato. Capítulo 2. De la capacidad para comprar o vender. Capítulo 3. De los efectos del contrato de compra y venta cuando se ha perdido la cosa vendida. Capítulo 4. De las obligaciones del vendedor. Sección primera. Disposición general. Sección segunda. De la entrega de la cosa vendida. Sección tercera. Del saneamiento. 3 primero. Del saneamiento en caso de evicción. 3 segundo. Del saneamiento por los defectos o gravámenes ocultos de la cosa vendida. Capítulo 5. De las obligaciones del comprador. Capítulo 6. De la resolución de la venta. Sección primera. Del retracto convencional. Sección segunda. Del retracto legal. Capítulo 7. De la transmisión de créditos y demás derechos incorporales. Capítulo 8. Disposición general. Título 5. De la permuta. Título 6. Del contrato de arrendamiento. Capítulo 1. Disposiciones generales. Capítulo 2. De los arrendamientos de fincas rústicas y urbanas. Sección primera. Disposiciones generales.
Sección segunda de los derechos y obligaciones del arrendador y del arrendatario. Sección tercera disposiciones especiales para los arrendamientos de predios rústicos. Sección cuarta disposiciones especiales para el arrendamiento de predios urbanos. Capítulo 3. Del arrendamiento de obras y servicios. Sección primera del servicio de criados y trabajadores asalariados. Sección segunda de las obras por ajuste o precio alzado. Sección tercera de los transportes por agua y tierra, tanto de personas como de cosas. Título 7. De los censos. Capítulo 1 Disposiciones generales. Capítulo 2. Del censo emfitéutico. Sección primera Disposiciones relativas a la enfiteusis. Sección segunda de los foros y otros contratos análogos al de enfiteusis. Capítulo 3. Del censo consignativo. Capítulo 4. Del censo reservativo. Título 8. De la sociedad. Capítulo 1 Disposiciones generales. Capítulo 2. De las obligaciones de los socios. Sección primera de las obligaciones de los socios entre sí. Sección segunda de las obligaciones de los socios para con un tercero. Capítulo 3. De los modos de extinguirse la sociedad. Título 9. Del mandato. Capítulo 1. De la naturaleza, forma y especies del mandato. Capítulo 2. De las obligaciones del mandatario. Capítulo 3. De las obligaciones del mandante. Capítulo 4. De los modos de acabarse el mandato. Título 10. Del préstamo. Capítulo 1. Del comodato. Sección primera de la naturaleza del comodato. Sección segunda de las obligaciones del comodatario. Sección tercera de las obligaciones del comodante. Capítulo 2. Del simple préstamo. Título 11. Del depósito. Capítulo 1. Del depósito en general y de sus diversas especies. Capítulo 2. Del depósito propiamente dicho. Sección primera de la naturaleza y esencia del contrato de depósito. Sección segunda del depósito voluntario. Sección tercera de las obligaciones del depositario. Sección cuarta de las obligaciones del depositante. Sección quinta del depósito necesario. Capítulo 3. Del secuestro. Título 12. De los contratos aleatorios o de suerte. Capítulo 1. Capítulo 2. Del contrato de alimentos. Capítulo 3. Del juego y de la apuesta. Capítulo 4. De la renta vitalicia. Título 13. De las transacciones y compromisos. Capítulo 1. De las transacciones. Capítulo 2. De los compromisos. Título 14. De la fianza. Capítulo 1. De la naturaleza y extensión de la fianza. Capítulo 2. De los efectos de la fianza. Sección primera de los efectos de la fianza entre el fiador y el acreedor. Sección segunda de los efectos de la fianza entre el deudor y el fiador. Sección tercera de los efectos de la fianza entre los cofiadores. Capítulo 3. De la extinción de la fianza. Capítulo 4. De la fianza legal y judicial. Título 15. De los contratos de prenda, hipoteca y anticresis. Capítulo 1 Disposiciones comunes a la prenda y a la hipoteca. Capítulo 2. De la prenda. Sección primera de la prenda. Sección segunda. De la prenda sin desplazamiento. Capítulo 3. De la hipoteca. Capítulo 4. De la anticresis. Título 16. De las obligaciones que se contraen sin convenio. Capítulo 1. De los cuasicontratos. Sección primera de la gestión de negocios ajenos. Sección segunda del cobro de lo indebido. Capítulo 2. De las obligaciones que nacen de culpa o negligencia. Título 17.
de la concurrencia y prelación de créditos. Capítulo 1. Disposiciones generales. Capítulo 2. De la clasificación de créditos. Capítulo 3. De la prelación de créditos. Título 18. De la prescripción. Capítulo 1. Disposiciones generales. Capítulo 2. De la prescripción del dominio y demás derechos reales. Capítulo 3. De la prescripción de las acciones. Disposición final. Disposiciones transitorias. Disposiciones adicionales.